Y después de varios años, me acuerdo que sí lo bailaba, pero no como mi papá. Cierto, cierto, cierto. Bueno, pues parece que estamos transmitiendo en Facebook Live, ¿cierto? Bienvenidos a todos. Estamos aquí en nuestro taller Ni de aquí ni de allá. Estamos muy emocionados. Les estamos trayendo este taller a todos ustedes por parte de la Clínica El Futuro. Mi nombre es Mary Jones. Trabajo aquí en El Futuro y estoy aquí con nuestra terapeuta Rachel Siegel. Rachel. Hola a todos, gracias por compartir esta hora con nosotras hoy, celebrando el mes de herencia hispana. Tenemos ese tema tan importante conectado con ese mes de como reconocer la importancia en hablar de orgullo cultural con nuestros jóvenes, ¿verdad? Esa serie de talleres es para los papás de adolescentes, preadolescentes, los jóvenes, porque entendemos la importancia en hablar con los padres en cómo podemos apoyar a nuestros hijos y celebrando ese mes, pues ese tema para nosotros es como tan importante reconocer porque muchas personas tienen problemas con eso, ¿verdad? Y encuentran problemas con esa identidad cultural con sus hijos, el idioma, todos los factores pues conectados con ese tema y queremos hablar y tener una conversación abierta e informativa, pero también queremos mucha participación de nuestra audiencia hoy, entonces les vamos a pedir compartir con nosotros en el chat o si quiere pues hablar, pues prender el micrófono, compartir su experiencia, sus preguntas. Vamos a seguir monitoreando el chat. Eh, Mientras que estamos hablando, tenemos algunas preguntas preparadas para la conversación de hoy, pero también queremos escuchar las preguntas después de ustedes. ¿Vale? Bueno, entonces Mari tiene como nuestra experta del día de hoy en como orgullo cultural. Yo digo que Mari en el futuro es como la reina de orgullo cultural. Entonces, Mari tiene como una invitación a todos a demostrar como algo relacionado con su cultura. Si tiene la cámara prendida, pues si quiere compartir algo que tiene cerca de usted o quiere hablar o compartir algo en el chat. Bueno, para mí, como mi herencia es una mezcla, soy cubana e israelí, pero relacionado con mi cultura cubana, yo siempre juego con los dominos, con mi familia, es como tradición y pues yo vino de Miami y hay como un parque que se llama el Parque de Dominos, donde todos vienen para jugar con eso y es algo bien importante para conectarnos en nuestra cultura. Bueno, entonces Mari, queremos pues ya iniciar la conversación, ¿no? Creo que sí, Rachel, vamos a comenzar de una vez y es una invitación entonces también a todos, ¿verdad? Porque vamos a estar hablando de tópicos y de temas que son importantes para todos nosotros como padres, para todos nosotros que tenemos hijos acá en un país diferente, ¿verdad? Y también queremos mencionar que pues nadie somos expertos, Ujú. todos seguimos aprendiendo. Entonces, si en algún momento, cuando ustedes estén escuchando esta conversación, algo se les viene a la mente, una pregunta, o quieren compartir a lo mejor en el chat algo que les ha funcionado a ustedes, algo que creen que es importante que los demás conozcan, ¿verdad? Por favor, siéntanse con la libertad de hacerlo. Ujú. Sí, Muchas gracias. sí, queremos aprender de como todas las expertas que tenemos en esta Yes. conversación. Bueno, entonces empiezo yo. Pues vamos a hablar un poco de cómo, pues, qué es aculturación, asimilación, ¿verdad? La diferencia entre ellos, esos términos, para que podamos compartir el lenguaje, para que podamos hablar de cómo, con esta comprensión, compartir de qué significa aculturación. Bueno, cuando hablamos de asimilación, es
cuando uno tiene que sacrificar varios aspectos de su identidad para evitar discriminación o el juicio de los demás en la cultura nueva. Muchas personas vienen a ese país pensando que, ok, tengo que como cambiar mucho de cómo me presento, cómo hablo, cómo interactuamos con la gente, ¿verdad? Porque hay otras costumbres, hay otras como, pues, normas aquí, ¿verdad? Entonces, es asimilación, como esa idea de sacrificio de nuestra identidad para asimilarnos en la cultura nueva. Pero la aculturación se refiere cuando alguien adopta algunos aspectos de la nueva cultura, pero retiene su propia identidad cultural. Y cuando hablamos de como, pues, inmigrantes, eso es la meta. Para las personas que vienen a un país nuevo, es aculturación. Sí, mantener nuestra identidad, pero sí adoptamos algunas cosas de esa cultura nueva donde vive. Pero queremos que los adultos que vienen aquí se integren con éxito en la sociedad sin sentir que tienen que sacrificar sus valores, tradiciones o costumbres para hacerlo. Pero cuando hablamos de los jóvenes, tal vez los jóvenes que nacieron acá en los Estados Unidos, hablamos mucho de biculturalismo. Y eso es cuando uno se puede interactuar en la cultura de origen o de sus papás, su familia, igual que la cultura en donde vive. La meta con los jóvenes que nacieron acá es sentir conectado con las dos culturas, porque ellos tienen que vivir acá y tienen que, pues, ir a escuela, colegio y como hacer amigos. Eso requiere que ellos saben cómo interactuar en esa cultura, pero también queremos que ellos mantienen esa conexión con la cultura de su familia o cultura de origen. Em, y es difícil porque eso es cuando llegamos a como muchas complicaciones entre papá y hijo. El lazo entre padres y sus hijos es fundamental para un crecimiento, desarrollo saludable durante la adolescencia, actuando incluso como factor protector para los jóvenes que tienen que manejar dificultades o situaciones, problemas de salud mental. Em, y, pero las diferencias en la identidad cultural entre papá e hijo pueden amenazar ese lazo entre ellos. Hablamos más de eso en unos minutos, pero queremos comentar al principio que biculturalismo es importante, pero tenemos que priorizar ese lazo de la cultura entre papá e hijo. Em, bueno, sí, no sé si alguien tiene preguntas o si hay algo que alguien ha compartido en el chat. Eh, sí, María está diciendo ese choque cultural. Sí. Bueno, también vamos a hablar de las barreras del idioma y cómo el idioma define como la relación con nuestros hijos. Tenemos que determinar cómo el idioma, cuando hablamos de problemas en esa relación, ese lazo entre papá e hijo, cómo el idioma afecta la relación. Tal vez la diferencia en idioma está causando confusión, aislamiento, rechazo, secretos, tensión, peleas, o tal vez si tenemos idioma en común, está creando conexión, colaboración, confianza. Tenemos que identificar cómo el idioma afecta, qué parte tiene en la relación. Eh, Tal vez si empiezo a trabajar con una familia en la clínica, porque yo trabajo como terapeuta, tal vez podría hacer preguntas con los papás y con los jóvenes, pero podría preguntar algo como, ¿cuál es el idioma principal que se habla en casa? O tal vez sus hijos solo entienden el idioma de español o también lo hablan. Porque eso es bien importante. Si el papá prefiere hablar en español y el hijo sí entiende español, pero no habla bien el español, no se siente como muy cómodo hablar en español, eso puede presentar como un obstáculo en su forma de comunicación, en su relación. Entonces tenemos que identificar tal vez el rol
que el idioma tiene en los problemas con salud mental, los problemas emocionales, los problemas conductuales, ¿verdad? Muchos padres vienen y mi hijo no me respeta, no me hace caso, eso. Entonces tenemos que preguntar, ok, pero ¿su hijo entiende lo que usted le está diciendo? ¿Cuál es el idioma principal que ustedes hablan en la casa? Em, y también tal vez, ¿qué idioma hablan sus hijos entre sus hermanos o sus primos, verdad? Tal vez ellos tienen otras conversaciones en la casa que ustedes como papás y mamás no entienden, no pueden participar. Entonces tenemos como todos separados o aislados por ese problema, esa cuestión del idioma. Entonces tiene mucho que ver con esas situaciones que hemos observado con los jóvenes. Em, a veces, si les pide a los jóvenes que sean intérpretes de sus papás en situaciones en las que es necesario comunicarse con alguien que no habla español, ustedes no entienden inglés o no saben cómo hablan en inglés, eso también puede ser un problema del idioma, porque a poner su hijo en ese rol de intérprete puede hacer que ellos se sienten estresados, incómodos, avergonzados. A veces ellos tienen que participar en reuniones legales o en conversaciones médicas, interpretando información como bien importante. Y eso puede generar mucho estrés, mucha presión en los jóvenes porque ellos quieren traducir todo lo correcto, ¿verdad? Pero a veces es difícil. Y poner ellos en ese rol a veces puede causar un problema en la relación, puede causar resentimiento entre papá y hijo. Pensando cuánta presión, ¿verdad, Rachel? Cuánta presión Ujú, puede sentir un niño a veces de 8 o 9 años que los papás tengan que depender de él ujú, para estos documentos tan importantes. ujú, Pensar, o sea, si me pongo yo en los zapatitos de un niño de esa edad, el ujú. miedo que deben tener, ¿verdad? De tener que enfrentarse a esas situaciones donde la familia depende de ese niño. Es algo súper estresante. Pensemos en el peso que estamos poniendo en estos niños. Exacto, exacto. Y sí, vamos a hablar, porque yo entiendo que empezamos esta conversación hablando de las barreras, ¿verdad? Los problemas, obstáculos, pero vamos a entrar en el tema más adelante con usted, Mari, de pues todos los factores como protectores de la cultura, ¿verdad? Pero tenemos que primero reconocer pues cuando la diferencia de cultura, cuando la diferencia en idioma le presenta como un problema, un obstáculo. Pero sí, entonces es importante, no puedo como enfatizar demasiado la importancia de tener un idioma compartido con sus hijos. ¿Cómo podemos iniciar una conversación para mejorar la confianza con mi hija si no tenemos entre nosotras idea de lo que la otra está tratando de comunicar, ¿verdad? Si yo no entiendo lo que ella me está diciendo y ella no entiende realmente lo que yo quiero comunicar con ella, ¿cómo podemos mejorar la confianza y ese lazo entre nosotros? ¿Cómo podemos compartir? Entonces, es bien importante reconocer todo eso, retos y obstáculos con eso porque la mayoría de padres me dicen, bueno, yo quiero tener una relación como bien cercana con mi hijo o mi hija, no sé cómo hacerlo. Y eso es lo que pasa muchas veces en mi oficina, es que los papás me hablan en español, yo hablo con sus hijos en inglés y yo tengo a veces que como trabajar como intérprete entre ellos. Porque queremos respetar la preferencia de cada uno de hablar en su idioma nativo, ¿verdad? Pero es difícil, nos presenta como, pues, un problema a veces. Em, bueno, y también tenemos que hablar de, pues, esas amenazas al orgullo cultural que enfrentan los jóvenes. A veces ellos tienen resentimiento a la cultura hispana porque ellos entienden que a veces identificarse como hispano viene con cierta como riesgo de discriminación.
de crítica, de discriminación, vergüenza de ser vistos como latinos por miedo al juicio, persecución, rechazo de sus compañeros. em, y a veces ellos tienen dificultad de definir quiénes son. ¿Cómo me identifico? ¿Como latino, americano, chicano? ¿Verdad? Es difícil y la adolescencia es la etapa cuando exploramos nuestra identidad. Es cuando queremos definir quiénes soy, quiénes somos y quién soy, qué quiero en mi vida, cuáles son mis intereses, mis gustos, ¿verdad? Y ellos están como casi obsesionados en definir su identidad y es difícil cuando ellos se sienten como el título de ese taller, ni de aquí ni de allá, ¿verdad? Como en el medio de todo eso. Em, También tenemos que hablar de como un término que se llama alternancia de código o code switching en inglés. Es cuando una persona que habla dos idiomas o viene de dos culturas tiene que cambiar su forma de ser, depende de la situación. Y eso puede ser como un cambio que tiene que hacer rápidamente de como un momento a otro. Cada situación requiere una respuesta o forma de ser distinta y eso puede causar estrés con los jóvenes que tienen que hacer esos cambios de un momento a otro, ¿verdad? Un momento, pues, hablo con mis papás en español, después tengo que como hablar con mis amigos en inglés, ¿verdad? Y cómo hablo en español, o cuál es mi personalidad en español, tal vez es diferente de mi personalidad cuando hablo en inglés, o cuando me encuentro en una situación cuando todos son como americanos a mi alrededor, o la diferencia en cómo me presento en esas situaciones en comparación de cuando paso como una fiesta de mi familia, ¿verdad? Mi presentación es diferente. También algunos jóvenes experimentan lo que digamos duelo por una cultura, un lugar, un país de que no han experimentado ellos personalmente, ¿verdad? Tal vez ellos vinieron de muy joven o tal vez nacieron acá, pero tienen esa conexión a México, a Guatemala, a Chile, pero nunca han visto ese país, nunca han experimentado esa cultura personalmente y, y ellos es un proceso de duelo por ellos. Cierto, y tenemos un comentario en el chat, Rachel, que nos están diciendo, ¿verdad? Es un gran reto el que nos enfrentamos, que no podamos comunicarnos de manera correcta con nuestros hijos, porque aunque ellos entiendan el idioma, ¿verdad? Nuestras ideas, las costumbres, lo que a ellos les inculcan en la escuela y con sus amigos crea conflicto con nosotros. Sí, exacto. Tenemos que ver las diferencias de los valores de la cultura también, ¿verdad? La mayoría de personas que vienen de culturas hispanas vienen de comunidades como el enfoque es como culturas colectivas, ¿verdad? Digamos colectivas. Pero aquí en los Estados Unidos la cultura es más individualística, ¿verdad? Entonces los valores son diferentes y uno tiene que como has- hacer como un proceso interno, ¿verdad? Interior de como, ok, pues, ¿cuáles son mis valores, verdad? Más me identifico como con esa mentalidad colectiva o más como con esa mentalidad individualística. Hay muchas como diferencias y eso realmente crea mucho conflicto entre pues la persona joven, ¿verdad? Y también en su relación con su familia. Sí, y también a veces como papás sí queremos pues hacer una vida mejor por nuestros hijos que hemos tenido nosotros, ¿verdad? Entonces, muchos inmigrantes vienen a ese país para tener su familia, llevar sus hijos, tener una vida mejor, oportunidades mejores. Em, pero ellos tienen a veces, los jóvenes tienen que vivir con las consecuencias de esa decisión que no tomaron ellos por sí mismos. Y eso puede generar un poco de como resentimiento o frustración, ¿verdad? De no sentir en control de tomar decisiones que le afectan a ellos. em, y eso puede presentar como, pues, un problema, un conflicto en la relación entre papá y hijo. Em,
otras situaciones que uno tiene que considerar. En las familias multiculturales, los jóvenes pueden sentir que no son lo suficientemente como de ninguna cultura para ser aceptados, ¿verdad? Como yo, me identifico como israelí y también cubana, pero a veces he sentido como que no soy como suficiente cubana o hispana, ¿verdad? Y también no soy como suficiente de mi comunidad israelí, ¿verdad? O tampoco no soy suficiente americana, ¿verdad? Uno puede sentir como que ese conflicto interior de su identidad y los adolescentes, como siempre digamos, su prioridad, su objetivo, siempre piensan en aceptación y aprobación. Entonces, ellos quieren encontrar, pues, dónde está como mi lugar, dónde está como em, mi, mi grupo, ¿verdad? Y si ellos no saben cómo identificarse culturalmente, eso puede generar mucha confusión, estrés, incertidumbre, inseguridad con ellos y puede causar tensión en la relación con sus papás y su familia en general. Bueno, ahora hablaron mucho de los obstáculos pues de los jóvenes. Mari, queremos hablar un poco más de pues de los papás y cuáles son los obstáculos que usted como mamá de adolescentes que has encontrado como mamá con ese tema de aculturación y orgullo cultural con sus hijos. Claro que sí, Rachel. Antes de empezar, solamente quiero mencionar un mensaje que nos llegó de Facebook. Alguien nos dice nos dice, yo llegué a los 16 años aquí y entiendo ese sentir, pero a mi hijo le he estado explicando poco a poco esos temas para que no le pase lo que a mí me pasó, ¿verdad? Exacto, y eso es como podemos interrumpir ese ciclo, ¿verdad? Cierto, sí, sí, cierto. Entonces estamos hablando ahora de los obstáculos que yo he encontrado y se me vienen tres cosas a la mente, Rachel. La primera que se me viene es la parte del idioma, ¿verdad? No Mm, sé cuántos de los que están conectados se identifican de esta manera, pero yo recuerdo que con mis hijos desde chiquitos, especialmente desde el primero, ¿verdad? Mis hijos ahorita tienen uno 17 y la otra tiene 14 años. Entonces, desde que estaba chiquito, había como que esa presión de que mi hijo necesitaba hablar inglés. O sea, yo le hablaba español en casa, yo estaba en casa con él y escuchaba muchos comentarios de que necesitas hablarle inglés a este niño, que necesita este niño hablar inglés para poder tener éxito, ¿no? Entonces, hay mucha presión que nosotros sentimos como ujú, padres inmigrantes, ¿verdad? Que nuestros hijos necesitan, si van a tener éxito en la escuela, necesitan hablar inglés. Y entonces sentimos que es una prioridad que que nuestros hijos sepan hablar el inglés y el español lo dejamos como en segundo plano, ¿no? Como que no es tan importante, estoy ya viviendo en este país, mi hijo necesita hablar inglés y si no aprende bien el español, está bien. ¿Verdad? Entonces, como consecuencia de hacer esto, yo creo que es importante que sabemos que los niños que no hablan el idioma, con el mismo idioma que hablan los padres, a menudo tienen esa dificultad para conectarse con ellos, para ujú, comunicarse con ellos. Y entonces es mucho más difícil para mí, ¿verdad? Poder enseñarles acerca de nuestras raíces si es que no, si mis hijos no hablan mi idioma. La otra cosa es la falta de oportunidad para los padres, ¿verdad? Entonces, como tú mencionaste, Rachel, nuestra cultura es un factor de protección para nuestros hijos. Eso les va a ayudar a nuestros hijos a ser más resilientes, ¿verdad? ujú, Entonces, eh, la verdad es que como madre, ¿verdad? A muchas veces hay falta de oportunidades, muchas veces puede ser que haya falta de recursos o uno no sabe en dónde uno puede encontrar esas oportunidades para fortalecer la cultura, ¿verdad? A veces uno que llega acá inmigrante se siente uno solo, como que necesita esa comunidad que uno dejó atrás en su país. ujú, Uno llega a veces sin familia, entonces estás tú solo contra el mundo y sientes esa carga de que yo soy la única que le pueda enseñar esto a mi hijo, ¿verdad? ujú, Entonces es importante
involucrarse en esas actividades, ¿verdad? Culturales, porque si no hacemos esto, encontramos ese obstáculo de que le está faltando ese factor de protección a mi hijo. También la otra cosa es la barrera lingüística que uno encuentra como padre, ¿verdad? A veces los padres, si nosotros cuando acabamos de llegar no hacemos un poquito de esfuerzo para empezar a aprender un poquito de inglés también, puede ser que encontremos esa desconexión con nuestros hijos, porque muchas veces nuestros hijos van a necesitar que nosotros les seamos un poquito de ese puente, ¿no? Para conectarse con los demás. Entonces, si no existe esa conexión del idioma, de que yo como madre pueda enseñarle a mis hijos el español y también a empezar a aprender un poquito del inglés, ¿verdad? Porque es imposible vivir, que nuestros hijos no sepan hablar el inglés, ¿verdad? El inglés lo van a necesitar en la escuela. Entonces, ese es otro de las barreras que encontramos. La falta de acceso del idioma al idioma inglés puede hacer que los niños sientan que sus padres no pueden entender la vida diaria. ¿Verdad? No pueden entender sus prioridades, no pueden entender la escuela y entonces puede ser que como que no le presten tanta atención a lo que el padre dice porque dice, el padre no me entiende, mi mamá no me entiende, ella no sabe nada de todos mis problemas y de lo que estoy pasando en la escuela, ¿no? Entonces son esas cosas, se me vienen a la mente de las cosas que son de obstáculos. Sí, sí, de acuerdo con todo eso, porque yo creo que muchos padres vienen a ese país y no entienden pues las consecuencias en no enseñarles a los hijos pues el idioma español y la prioridad siempre es inglés, inglés y es como una forma de como cortar su conexión con la cultura, ¿verdad? Ujú. Y de repente los padres dicen, ay, pues debería como enseñarlo cómo hablar ese idioma. Hay un mensaje de Facebook, bueno, un consejo que alguien nos ha compartido muy interesante. En mi caso personal, cuando mi hija era pequeña, su pediatra me dijo, usted léale por las noches libros en español. Cuando ella vaya a la escuela, aprenderá inglés a los niños. em, si les facilita, y sí tuvo razón, mi hija habla los dos idiomas y los entiende. Qué bueno, yay, felicidades. Y algunos consejos de la comunidad, ¿verdad? Todos seguimos aprendiendo. Em, Otra persona en el chat, sí tenemos muchísima presión. Yo cometí el gran error de no hablar de español a mis hijos. Tenía 16 años cuando tuve a mi primer hijo y en la guardería la maestra me dijo que él lloraba mucho, pero no entendía el inglés. Ahora sé que fue un error muy grande. Ujú. Sí, 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 es que como padres siento que hay mucha desinformación en la sociedad, ¿verdad? Y Mm, muchas veces las personas que solamente hablan inglés entienden que el inglés es lo que necesitan los hijos y mm, solamente el inglés, ¿verdad? No sé si es como que a lo mejor es un poquito de miedo, no sé qué es lo que está sucediendo, pero nosotros como padres necesitamos estar firmes, ¿verdad? Somos ese enlace básico que nuestros hijos tienen para poder hablar el español, para poder enamorarse de nuestra cultura, para poder transmitirles ese cariño por nuestras tradiciones, por su familia. Hay tanta riqueza en nuestras tierras, Rachel, que no podemos privar a nuestros hijos de todo eso. Me encanta esa expresión, enamorarnos de nuestra cultura. Es bien importante, sí. Y bueno, yo digo que pues es parte de esa presión de asimilación. Cuando uno llegue y siente esa presión asimilarse a esa cultura, no sabemos que mientras que pasamos por ese proceso, lo que sacrificamos, Ujú. ¿verdad? El precio de asimilarnos. Por eso, digamos, aculturación, integrarnos en la cultura acá, pero retener esa conexión de nuestros países y tierras y costumbres y tradiciones, ¿verdad? Y cómo podemos celebrar eso. Entonces, entrando en ese tema, como mamá de dos adolescentes, ¿cómo has podido tú mantener esa conexión cultural con sus hijos?
Bueno, primero voy a empezar para decir que diciendo que no ha sido algo fácil, ¿verdad? Y yo creo que los padres que se están uniendo en esta llamada pueden estar de acuerdo que no es una tarea fácil, ¿verdad? Si nosotros viéramos en nuestros países sería algo mucho más sencillo. Pero estando acá, que a veces nos sentimos solos y depende de cuánto apoyo tengamos, ¿verdad? Si tenemos familia cerca, si tenemos grupos en los que ya estamos integrados, puede ser más fácil o más difícil, ¿verdad? En mi caso, yo recuerdo que mi hija tenía 4 años y me decía que el español era feo. Ella me decía que no le gustaba ser mexicana, que ella no quería ir a México, que ella no quería hablar español, que ella nunca iba a hablar español, ¿verdad? Y como se puede imaginar, pues la verdad es que eso duele en el alma. A uno como padre eso lastima mucho, ¿verdad? Entonces, yo encontré un grupo por aquí cerquita que se llama ISLA, Immersion for Spanish Language Acquisition. Es una escuela que se enfoca en proporcionar ese orgullo, en crecer ese orgullo en nuestros hijos, ese amor por el idioma, pero no solamente para nuestros niños, ¿no? Sino que también proporciona un espacio para los padres, porque a veces nosotros como padres necesitamos ese apoyo con otros padres que se sientan en una situación similar. Entonces, la comunidad, el sentido de comunidad es muy importante para poder estar en esos espacios donde podemos compartir esas similitudes culturales, las iglesias, los grupos juveniles, etcétera. También las tradiciones y los festivales. De hecho, domingo próximo, el 29 de septiembre, tenemos un festival aquí en el futuro, ¿verdad? Yo les puedo dar la información al final del evento del taller, pero estos eventos culturales son una fuente importante de poder exponer a nuestros hijos a todas esas tradiciones, a los bailables folclóricos, a la comida tradicional, etcétera. Entonces yo he estado tratando desde pequeños de traer a mis hijos a ese tipo de festivales. Y también la otra cosa es asegurarnos de que entendamos que nuestros hijos son únicos, que tienen intereses diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, a mi hija le gusta mucho el arte, a mi hijo le gusta más como las cosas como el ajedrez y cosas así. Entonces, tratar de buscar cuáles son esos intereses y poder traerlo, por ejemplo, a mi hijo se metió a un club de ajedrez, pero era en español. Después entró a un club de música también que era en español. Con mi hija, pues, exposiciones artísticas y cosas así, pero como que poner atención a lo que nuestros hijos quieren, ¿verdad? También los amigos, Rachel, es importante porque nuestros hijos, como tú dijiste, ellos están tratando de buscar la aceptación, ¿verdad? Ellos están tratando de verse bien, de ser cool, como le llaman acá en este país. Entonces, a veces es importante que nosotros tratemos de buscar de manera como intencional desde chiquitos, como esos amigos que tienen como similitudes, a lo mejor que sean también latinos y cosas así, para que tengan como alguien con quien identificarse. La Ujú. comida es bien importante. Sí, eso es cierto, definitivamente, la comida. Para todos los latinos, la comida es bien importante. Entonces, esa es otra de las maneras de traer nuestras tradiciones, ¿verdad? Del Una pozole. manera fácil también. Fácil, sí, es muy fácil. La comida es deliciosa, la comida de la latina es deliciosa. Entonces, Yo digo que tenemos la comida más rica en el mundo. exactamente, yo estoy completamente de acuerdo. Y la otra cosa es también nuestra familia. Mantener esas conexiones con la abuelita, con los tíos, con los primos, tratar de mantener, aunque sea por teléfono, ¿verdad? Esas conversaciones para que ellos sientan esa protección de la familia, porque sabemos que para los latinos la familia es muy importante, como tú nos dijiste al principio. La cultura de acá, americana, es un poquito más como que más individualista, pero Ujú. nosotros, la familia, la familia es todo para nosotros. Entonces, queremos que nuestros hijos sientan eso, aunque la familia esté lejos, tratar de acercarlos lo más que pueda. Entonces, por ejemplo, en cuanto pude viajar,
mi primer viaje fue empacar mis maletas y irme a mi pueblo para poder llevar a mis hijos y que pudieran disfrutar eso, que pudieran disfrutar a sus abuelos, que pudieran disfrutar de las placitas, de caminar por las calles sin preocuparse, o sea, todo eso, si es que es posible hacerlo, ¿verdad? La otra cosa también es como tenemos este taller que se llama Ni de aquí ni de allá. Yo quiero que nosotros cambiemos esa mentalidad y en lugar de decir no soy ni de aquí ni de allá, decir soy de aquí y soy de allá, ¿verdad? Soy de los dos lugares. Entonces hay que animar a nuestros hijos a abrazar su identidad bicultural, a reforzar que ellos se puedan sentir orgullosos de pertenecer tanto a los Estados Unidos como a su país de origen, ¿verdad? Al país de los papás. Ayudarles a ver la belleza de navegar entre dos culturas y usar esa experiencia como una fortaleza. Entonces hay que tener esas conversaciones acerca de los beneficios de la cultura, de las personas exitosas en nuestros países para que nuestros hijos empiecen a apreciar la diversidad y ese amor por la cultura, por la familia, por la comida. Entonces, poquito a poquito ir construyendo ese amor por nuestra cultura. Me encanta esa idea de cómo podemos, pues, desafiar ese como sentido de desconexión o de que, pues, no soy de aquí ni de allá con soy de aquí y soy de allá. De yo puedo mantener mi identidad bicultural con la cultura de origen de mi familia y también de la cultura de donde vivo yo ahora. Me encanta eso. Alguien nos ha comentado em, en el chat de que sí amo a Isla, trabajé con ellos y me encantó. Estoy muy contenta de que hoy en día tenemos muchos eventos culturales para llevar a los hijos. Em, Alguien también nos ha compartido, yo le hablo español a mis hijos desde que nacieron y los dos hablan muy bien los dos idiomas. Si nosotros los padres no le hablamos nuestro idioma a nuestros hijos, lo pierden porque todo el día solo le hablan inglés. Mm, Em, sí. Sí. Y bueno, pues, ¿cuáles son las sugerencias podemos darles a los padres para apoyar a sus hijos a sentirse más orgullosos de sus raíces culturales? Porque esa idea de orgullo, ¿verdad? No solo como tolerancia, Mm, mm. queremos pues generar orgullo con ellos, celebrar la cultura. ¿Tienes algunas sugerencias? Sí, yo tengo algunas sugerencias y también voy a invitar a los padres, como dijimos, ¿verdad? Todos aprendemos de todos, todos tenemos algo que enseñar a los demás. Entonces también voy a invitar a que mientras estamos compartiendo estas sugerencias, que ustedes piensen y que ustedes también compartan, porque compartir entre todos hace la conversación y el aprendizaje mucho más rico. Ujú, Entonces vamos a comenzar, por ejemplo, lo primero que se me viene a la mente es escuchar atentamente a nuestros hijos. Escuchar, porque es muy crucial que nosotros como padres validemos las experiencias de nuestros hijos, ¿verdad? Que reconozcamos que esas experiencias pueden ser muy diferentes a las nuestras, ¿verdad? Nosotros vivimos en un tiempo que es completamente diferente al tiempo que están viviendo nuestros hijos y no podemos comparar nuestra experiencia de ser adolescentes, de crecer, a lo que ellos están viviendo hoy. ¿Ok? sí, sí. Entonces, cuando nuestros hijos nos compartan algo como, por ejemplo, que nos digan, no, no me gusta visitar a la abuela, entonces hay que preguntar, ok, vamos a ver, ¿por qué no te gusta visitar a la abuela? Cuéntame un poquito más, ¿verdad? Tratar de entender, por ejemplo, a lo mejor puede ser que después el niño nos diga, no, pues es que se burlan de mí por mi acento, mis primos. Entonces, como tratar de darle ese apoyo y decirle, ok, entiendo, voy a estar ahí contigo, corazón. Yo siempre les trato de traer mucho cariño a las palabras con las que yo me dirijo a mis hijos. Entonces, eso es importante, ¿no? Que ellos sientan nuestro cariño. La crianza es un aprendizaje constante, entonces hay que reconocer nosotros como padres nos exigimos demasiado. Siempre nos estamos criticando, estamos pensando que no somos buenos padres, que necesitamos hacer más. Entonces hay que reconocer que ser padre no es fácil y ningún niño viene con un manual para padres.
de cómo podemos hacer ese niño feliz, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos todos haciendo el mejor trabajo que podemos hacer, pero también tenemos que darnos ese permiso para no ser perfectos, ¿verdad? Tenemos expectativas muy altas y necesitamos como que tranquilizarnos, respirar, saber, decir yo estoy haciendo lo mejor que puedo y voy a seguir aprendiendo cómo ser mejor padre, ¿verdad? Entonces hay que reflexionar acerca de nuestros retos, hablar con nuestros hijos, hablar con otros padres como en este grupo, estar aprendiendo de las otras experiencias, de los otros retos, porque a lo mejor otra mamá, otro papá está pasando por una situación similar o ya pasó por una situación similar y me puede dar un consejo de cómo poder ser mejor, ¿verdad? Entonces hay que evitar eso de criticar nosotros, de no sentir esa culpa, especialmente, ¿verdad? Cuando sentimos que no estamos haciendo lo suficiente. Am, Hay que hablar con nuestros hijos también sobre lo que ellos están experimentando y preguntarles cómo yo puedo apoyarte mejor. ¿Qué es lo que Ujú. te gustaría que yo hiciera diferente? Es ¿Qué- muy fácil ponernos a la defensa, ¿verdad? Cuando los hijos nos dicen que tenemos que hacer algunos cambios como padres, pero escuchar sin como ponernos a la defensa, escuchar cómo puedo cambiar para apoyarlos mejor. Sí, así es, Rachel. Y luego tenemos comentarios, tenemos algo Y diferente. mantener vivas las tradiciones de nuestros países y sobre todo nuestro idioma, que es hermoso, el español. Ujú. Hermoso, Sí. hermoso. Em, Hola a todos, es un cambio drástico en todos los aspectos del idioma y el adaptarte a una nueva cultura es algo que se dificulta un poco, pero no es imposible. Como padres tenemos la responsabilidad de hablar por nuestros hijos. Las obligaciones son muchas, pero debemos hacer el esfuerzo por aprender el idioma inglés también, ya que muchos hijos al saber que sus padres no hablan inglés, también abusan de eso. Sí, Ujú. a mi hijo le enseño juegos típicos de México que yo jugaba. Lotería, lloro, resortera, canicas y le gusta. Muy cierto, tenemos que saber escuchar a nuestros hijos. Nosotros crecimos a que todos los adultos los saludamos de mano y beso y puede que nuestros hijos no se sientan cómodos y no hay que obligarlos. Ujú. Ah, sí, me encanta. Todo esos consejos y todo lo Hay que que sí, respetar a nuestros hijos. exacto. Y otro que dice, mis hijos, gracias a Dios, hablan y escriben español, aunque a veces me hablan inglés y no les entiendo mucho, pero me siento muy orgullosa de que lo puedan hablar y escribir en español. Lamentablemente, yo no puedo viajar a mi país, Ujú, pero espero que un día quiera ir a conocerlo y sé que le gustará mucho. ujú. Entonces, sí, eso es algo también, ¿no? Que es, Cuando es posible. hay que agarrarnos de lo que podamos, ¿verdad? Ujú, Si no podemos viajar a nuestro país, a lo mejor, ojalá, ¿verdad? Que tenga familiares acá en ese país o amigos cercanos, o sea, que el niño pueda sentir ese amor por la cultura, esa las conexiones. conexión. Sí, a lo mejor una videollamada, cosas así. Yo sé que es diferente a estar ahí ya, ¿verdad? Ujú. Pero tenemos que seguir tratando de hacer lo que podamos. Sí, Eh, pensar con creatividad cómo podemos mantener la conexión si no podemos visitar al país. es Bueno, cierto. Otra de las cosas que es importante es reconocer eh, que cuando nuestros hijos nos están rechazando el español, que dicen que no quiere hablar español, que fue lo que me pasó a mí, ¿verdad? Cuando mi hija me dijo, no quiero hablar español es muy feo, México es muy feo. Que uno no lo sienta como un ataque personal a uno. Y eso es difícil, yo lo reconozco, pero esto es una parte importante de no tomar eso algo personal, un ataque personal, porque nuestros hijos nos dicen, por ejemplo, no quiero hablar español, no soy mexicano, no me gusta ir a México. Un rechazo así nos duele en el alma, eh, y más porque nosotros nos arraigamos a a nuestra cultura como una línea de vida, como una línea de ujú, felicidad, ¿verdad? Cuánta alegría, cuánta emoción nos da y queremos lo mismo para nuestros hijos. Entonces, em, debemos recordar que no es un ataque a nuestra persona, a nuestras ujú, raíces, ¿verdad? Sino que ellos son adolescentes y están explorando quiénes ellos van a ser. Ellos ujú. están
tratando de conocerse ellos mismos, cuáles son sus intereses. Acordemos que la adolescencia es un periodo difícil, ¿verdad? Están tratando de descubrir quién van a ser ellos como adultos. Entonces hay que, otra vez, tener conversaciones abiertas con ellos, preguntarles cómo podemos nosotros a lo mejor apoyarlos, ¿verdad? A veces es muy estresante para los adolescentes poder luchar con esa identidad, para poder saber quiénes son en la escuela, ¿verdad? Sobre todo en la escuela, si en la escuela no es cool ser latino, no es cool hablar español, a veces ellos van a como que a empujar un poquito más. Entonces hay que tomar la calma, hay que Ujú. tomarse un respiro, hay que ser pacientes, porque y no dejar de insistir, ¿verdad? No quitar el dedo del renglón, porque tarde o temprano nuestros hijos van a regresar y van a demostrarnos que aprecian la cultura. Y tal vez si nuestros hijos nos comentan que pues a mí no me gusta la cultura latina o la cultura mexicana, que ya no me gusta el español, tenemos que acercar a esas conversaciones, como dice Mari, con curiosidad. Ujú, ¿Por qué? ¿De dónde viene eso, verdad? No tomarlo de personal, porque tal vez hay una explicación, eh, pues hay una buena explicación para eso, ¿verdad? Tenemos que ver muchos factores que pueden contribuir a ese como rechazo, digamos, a la cultura, pero tenemos que acercarnos a esas conversaciones con curiosidad, ujú. con ellos. Es muy cierto. Sí, Ujú. entonces hay que tratar de agarrarnos de donde se pueda, Rachel, para poder fortalecer ese orgullo cultural para nuestros hijos. Hay que recordar que es muy importante que ellos crezcan con ese cariño a su cultura, ¿verdad? Es mucho, le va a dar muchas ventajas a nuestros hijos ser bicultural, Ujú. ¿verdad? Van a poder apreciar más la diversidad, van a poder tener más oportunidades, ¿verdad? En el futuro, siendo bilingües que siendo monolingües solamente. Van a poder comunicarse fácilmente con personas de diferentes culturas. Es más fácil, pues ellos van creciendo con esa habilidad de poder, como dijiste tú, el code switching, ¿verdad? De Ujú. poder pasar de español a inglés y de inglés a español. Y mientras más pequeños empecemos con nuestros hijos, es mejor. Yo me acuerdo que a mi hijo yo le decía, eh, ve, dile a tu papá que ya es hora de cenar. Y él tenía como 2 años, entonces él iba, Dad, dinner's ready. Entonces, como que inmediatamente ellos saben a quién tienen que hablar inglés y quién tienen que hablar español. Entonces, eso es como un músculo casi que tienen que seguir como ejercitando, ¿no? Sí, exacto, es cierto. Sí, entonces, y lo último es, pues, sí, encontrar un sentido de pertenencia con ellos, ¿no? Podemos investigar organizaciones que sean locales, acá donde nosotros vivimos, puede ser un grupo de jóvenes, organizaciones sin fines de lucro, a lo mejor la iglesia, un grupo de arte, a lo mejor que sea para nuestros niños que sea en español, un campamento de verano para los niños más chiquitos, ¿verdad? Entonces, siempre hay que como que seguir con esa curiosidad de seguir aprendiendo uno, de seguir aprendiendo acerca de los recursos para traérselos a nuestros hijos y con mucha paciencia seguir como que trayéndolos hacia la cultura. Entonces, ¿qué más tenemos por acá con los comentarios? Es, sí es posible tratar de que nuestros hijos puedan viajar a nuestros países de origen para que conozcan nuestras costumbres, familias, etcétera. Em, también, em, bueno, tienen más ventajas. Tengo varias experiencias con mis hijas hablando español. Llevé a mis hijos a México de pequeños, les fascinó, pero ahora que los llevé de adultos fue totalmente diferente porque pudieron comprender de dónde son. Los llevé a muchos museos, todo lo que fuera historia para que aprendieron. Hasta un día pasamos con una comunidad maya, fue increíble la experiencia. Wow. Difícil cuando somos multicultural, somos una pareja de México, de Honduras, y ellos se divinan, al final deciden que son mexicanos. ¡Yay! No es cierto, no es cierto.
Lo siento. Es ese orgullo por mi México, lindo y querido. La mexicana le encanta que ganó México. Eh, Bueno, pues ahora queremos escuchar de ustedes. ¿Cuáles son algunos aspectos de su cultura, tradiciones, valores? Es una invitación a compartir un aspecto precioso de su cultura, algo que ustedes están pensando en qué quiero compartir algo con mi hijo, ¿verdad? Si yo puedo compartir algo nuevo con mi hijo sobre mi cultura, un aspecto precioso que me encanta de mi cultura. Compártanos en el chat también qué quiere compartir con su hijo. ¿Cuál es un aspecto de su cultura que les encanta? Tal vez es un juego o costumbre, un día de festivo. ¿Qué hace su familia por pues, los días como de festivo? Ujú. ¿Puedo hablar? Sí, por... Ah, bueno. Eh, Cuando hablaban ustedes, yo me reía porque recuerdo que yo desde que mis hijas eran pequeñas, porque ya soy un poco adulta, ya no son teenager, siempre les inculqué el español. Yo mandé traer una cartilla de mi país y les enseñé la M con la A, la M con la... Así les enseñé. Cuando ellas entraron al kinder, ellas servían pues donde vivíamos en otro lado, a una hora de aquí de Charlo. Entonces la profesora, como no habían tantos niños que hablaban español, ella la tomaba de traductora porque empezaron a entrar niños en español. Entonces, como dicen ustedes, es muy importante que desde pequeños uno les pueda, si tiene el tiempo o uno toma unas horitas y les puede enseñar pues el español, ¿cierto? Y a medida que dedicar van el creciendo tiempo. en todos, cada cultura tiene sus cosas de fiestas, en Navidad, enseñarles la comida, los bailes típicos. Y pues ahora aquí en Charlo, eh, pues hay muchos festivales, ¿cierto? Que Ujú, peruanos, que mexicanos, que colombianos. Entonces ahora hay más diversidad y es muy sí, importante uno siempre como cultivar ujú, nuestra cultura en ellos para que ellos no se sientan fuera de sí, sino es una ventaja y es ujú, una riqueza cultural para cada uno de ellos, ujú. porque tienen dos idiomas, Sí, dos, ¿cierto? sí. Y también al final resulta que ellos tienen más oportunidades por ser Claro, bilingües, ¿verdad? sí, Yo, como una terapeuta bilingüe, yo gano más que otra terapeuta, ¿verdad? Entonces, hay muchas oportunidades que presenta como mantener esa conexión con la cultura a través del idioma, ¿verdad? claro, claro, sí, Pero la diversidad, siempre celebramos la diversidad de nuestra herencia como hispanos en ese país, porque a veces en ese país nos tratan como que somos todos iguales, los sí, hispanos, sí, sí, ¿verdad? ajá. Pero No, y cada celebramos la cultura diversidad tiene de cada... sus cosas lindas, preciosas. Todas Ujú, las culturas tenemos algo que nos resalta, sí, su calidez, su comida, no ujú, tantas cosas que uno resalta de toda cultura, ¿cierto? sí. ¿Cuál Entonces, es una cosa de su cultura? No sé de dónde viene usted. yo soy colombiana, Colombiana, ¿cuál es sí. como una comida colombiana que les encanta compartir? Bueno, como pues hay diferentes regiones, pero digamos a mis hijas les gusta mucho la bandeja paisa, o sea, Ujú, los frijolitos, el aguacate, sí, ¿sí? A ellos les casi, gusta bastante. gracias por Ujú. compartirnos eso. Casimiro dice que la música del mariachi y gastronomía mexicana es lo que me gusta enseñar a mis hijos. Me encanta. Ingrid también se levantó su mano. Ingrid quiere compartir. Sí, yo quería compartir que a mis hijas, pues tengo una de 29 y una de 22. Siempre les inculqué el español, aunque la más grande fue la que se quedó 100%. Ujú, Y ella puede editar documentos en español, lo escribe y todo. qué bueno. Yo siempre les inculqué la música La Punta, que es bien famosa.
la punta y las baleadas, la comida típica, el plato típico de nosotros. Especialmente el desayuno, siempre que me visitan tengo que tener el desayuno hondureño, que son los frijoles. Bueno, a veces le gustan los refritos o encebollados porque pues muchos años en la iglesia era más mexicana, sí, yo me volví más mexicana, porque con las posadas, con las tradiciones de de la Virgen de Guadalupe, las posadas y todo eso mis hijas lo vivieron, pues a pesar de que somos hondureños, pero ellas son nacidas acá. Más sin embargo, yo mantuve nuestra cultura, como le digo, la punta, íbamos a fiestas, pues la punta, merengues, la música con la que yo crecí fue lo mismo que le inculqué a ellas y hablar el español. Y tengo una niña bicultural y ella ahora 3 años ya conmigo y sabe muy bien el español. Y también se viste con sus trajes típicos. Y se cree hondureña también, latina. Yo sé que es latina. Qué bien, Ingrid. Sí, pues muchas felicidades a todos, ¿no? Yo creo que todos los que están haciendo un esfuerzo con nuestros hijos necesitamos darnos una palmadita, decir qué bien, qué buen trabajo estamos haciendo y seguir en la lucha, seguir invitando a nuestros hijos a nuestra cultura, a nuestra tradición, a ese amor que nosotros sentimos, ¿verdad? Por nuestros países. Veo que Carmen también nos dijo que ella, la familia es lo principal. Dice, la familia primero siempre es algo que a nosotros los hispanos nos identifica y tiene razón. La familia es una parte bien esencial y entonces promover ese sentido de familia a nuestros hijos, ¿verdad? Parece que Casimiro nos decía que las carnitas eran lo mejor de México. Con un Sí. chile de molcajete. Qué rico. Y Rene, a mí me gustaría que conocieras las ferias de los pueblos y presenciar el grito de independencia. Y qué bonito. Mm, bueno, también gracias Becky por compartirnos en el chat también el flyer para nuestro que mes de la herencia hispana, el evento que Mari nos dio como al principio. Sí, ahí tienen información y aquí hay información más también en Facebook. El evento va a ser el 29 de septiembre. Si ustedes viven por aquí cerquita de Durham, vengan con toda la familia. Vamos a tener comida típica latinoamericana, vamos a tener música, vamos a estar hablando de nuestros países latinoamericanos, juegos para niños, juegos típicos como la lotería, como el sapo, que es o la rana es un juego típico de Latinoamérica. Entonces, va a estar muy bonito. Por favor, vengan, Sí. acompáñenos y los esperamos a todos. Traigan, si quieren venir y traer un vestido típico de sus países, la bandera de su país. Representar su Sí, país, su sí, cultura. sí, 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 sí. Aquí los esperamos con brazos abiertos. Y muchas gracias a todos. Les pido hacer, Becky nos ha compartido en el chat una encuesta. Es bien importante para nosotros aprender de sus experiencias, de sus comentarios. Después de participar en esos talleres, eso nos puede ayudar a tener sus opiniones del taller para aprender de su experiencia, cómo podemos mejorar la experiencia de esos talleres, compartirnos algunas sugerencias sobre temas que podemos presentar en el futuro, interesante a usted, a cada uno, sobre pues esos temas de cómo ser padres de los adolescentes, los jóvenes en el día de hoy. Y también, sí, por favor, déjanos saber pues cómo podemos pues presentar información relacionado con pues lo que ustedes necesitan, porque siempre tratamos de como buscar el tema relacionado con lo que está pasando en el mundo, como lo que está pasando este mes de herencia hispana o de que el mes que viene vamos a presentar una conversación con sobre em, El déficit de sí, atención. déficit de atención y hiperactividad, vamos a hablar de ese tema porque es el mes de reconocimiento de pues, TDAH, pero después siempre seguimos buscando otros temas. Sí. Ujú. Gracias a todos. Ha sido un placer estar con ustedes esta tarde. Entonces, si les da tiempo de contestar la encuesta que puso Becky en el chat, se los agradecemos muchísimo y
Esperamos que nos sigan acompañando cada mes. Sí, gracias. Les agradezco. Gracias. Luego, adiós. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias a ustedes. Ha sido un Gracias, placer. saludos. Gracias, Eso es gracias Mari Casimiro. y Raquel. Gracias a ustedes. Gracias. Muestra, a ver.